Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos para presentarles un tema nuevo de dibujo técnico, que es el tema de trazado de sombras. Bueno, elegí este camino porque es un tema nuevo que ustedes no han trabajado, en general no se ha trabajado hasta cuarto año, y bueno, me parece que es la mejor manera de poder explicárselo para que lo entiendan. Les comento que, bueno, si bien estamos en el mes en que iniciarían las clases presenciales, bueno, no va a ser lo mismo, lamentablemente. Eh, Va a ser distinto a cómo se empezó este año y distinto a cómo estamos acostumbrados a que sean las clases. Bueno, vamos a ver cómo se organiza bien el liceo, pero vamos a seguir trabajando bastante de este modo de trabajo a distancia. Básicamente con las explicaciones por este camino, y las clases presenciales eran más de dudas y de consultas, pero las entregas van a seguir siendo por acá, por la plataforma CREA. Bueno, si no se acuerdan de mí, soy Lili Borelli, soy la profesora de comunicación visual. Quizá haya alguno que no me haya llegado a ver. Así que bueno, acá me tienen a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Bueno, les comento que este es un tema de dibujo técnico, como les decía, es un tema nuevo, y vamos a ver en principio una presentación un poco de la importancia de la luz en nuestra vida, y en particular la importancia de las sombras también. Y además después vamos a ver otro capítulo donde vamos a explicar sobre la base de los ejercicios que ustedes tenían para hacer, las distintas perspectivas aisladas, bueno, cómo resolver las sombras en cada uno de esos volúmenes. La importancia de la iluminación. Bueno, tenemos acá una serie de edificios, fachadas en particular, que las elegí con la particularidad de que hay poca diferenciación de colores, para que vean, bueno, estas son las sombras. Esto es lo que vamos a aprender a trazar, ¿verdad? Acá la sombra de los aire acondicionados. Vamos a elegir el puntero que se ve mejor. Las sombras de los aires acondicionados, las sombras de los distintos volúmenes, ¿verdad? Esta es una fachada muy homogénea, de una volumetría con superficies rectangulares, que si no tuviéramos no estuviera con la iluminación solar, sería muy difícil de visualizar cómo y entender cómo son los volúmenes. Acá en particular esta la puse porque acá se ve, esto es un alero, y si nosotros no viéramos esta sombra que está acá abajo, no nos podemos imaginar la profundidad de este alero. O sea, es un alero profundo, largo, sobresale mucho de la fachada porque tiene una sombra muy grande. Por el contrario, en el caso de tener fachadas donde están a contraluz o poco iluminadas o en un atardecer, bueno, pasan estas cosas, ¿verdad? Se vuelven una monotonía de colores, se empasta todo, donde es muy difícil de visualizar los distintos volúmenes. Este porche de entrada acá de la casa está más retirado, sin embargo el violeta de acá es muy similar a este de acá y nos cuesta diferenciar dónde está el cambio de volumen. Hay otras cosas que constituyen la percepción, no solo la iluminación, que tienen que ver con la deformación perspectiva. Nosotros entendemos que lo que está más lejos lo vemos más chico, entonces hay otros procesos que también tienen que ver con esto. Pero la luz es uno de los elementos claves. Nosotros sabemos que en los días nublados se nos dificulta entender más qué es lo que está más lejos y qué es lo que está más cerca. En cambio, con una buena iluminación vemos mejor, ni que hablar de una noche. De noche no vemos, ¿verdad? O sea que la importancia de la luz y la importancia de las sombras está en cómo poder expresar un volumen. Bueno, no solo en la arquitectura, en la pintura, en la fotografía y en la construcción arquitectónica, la luz es fundamental, ¿verdad? O sea, está clarísimo acá cuál es el centro de interés en la cara de la Gioconda.
En el fusilamiento de Goya, lo mismo, o sea, este es el personaje más importante. Este cuadro también, o sea, están todos a contraluz y la señorita acá, muy agraciada ella, está puesta en el centro de interés, que además está puesto en la regla de los tercios, ¿verdad? De la composición. O sea, es un punto fuerte donde está ubicado. En el cuadro de Blanes, la fiebre amarilla, bueno, obviamente, la madre con el niño son los más importantes acá, la madre muerta y el niño vivo, en un contraluz notorio con todo el resto de la habitación. No, esta luz está totalmente puesta intencional, no hay manera de que la luz haya entrado por la puerta y caiga acá como si estuviera viniendo muy desde arriba, ¿verdad? Es totalmente en contra de la iluminación por la puerta. O sea, es un uso intencional de la iluminación. Bueno, acá en la fotografía, ¿verdad? Los contrastes del claroscuro, el recorte de la cara de la modelo, sin duda es intencional, trabajado por el fotógrafo. Y acá en una iglesia, el símbolo de la cruz, dado por la permeabilidad a la luz del tajo que se le hace a la arquitectura. Y hay múltiples ejemplos, pintura, arquitectura, escultura, donde la intención de la luz tiene que ver con lo que yo quiero lograr. Bueno, ¿cómo la usamos? Nosotros vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer perspectivas y vamos a hacer los trazados de las sombras. Vamos a entender cómo poder construir técnicamente estas líneas que aparecen por acá. La importancia en una representación, que es la perspectiva, o en las proyecciones, si llegamos a darlo, está en esto. Acá está la clave de todo. Acá tenemos una esfera. ¿Por qué decimos que es una esfera? Por la incidencia que tiene la luz en este dibujo. Si no, esto sería un círculo. Imaginen esto pelado, sin la sombra por acá y sin nada adentro. Sería un círculo, una figura plana. Bueno, muy bien. Gracias a que yo le trabajé las sombras, hice todo un sombreado en degradé hacia esta zona más iluminada, trato de mostrar que esto es un volumen. Lo mismo pasa con el cubo. Entre paréntesis les comento que estas cosas era lo que se pretendía cuando hablábamos de bocetos en los ejercicios que hicimos de Creativo 1 y 2, ¿sí? Que algunos lo hicieron, no todos. Tenemos acá un dibujo de observación, de representación de distintos elementos, una botella, algunas jarras, donde también, ¿verdad? La presencia de la luz hace que podamos interpretar que esto es una superficie curva, cónica, un tronco de cono. Que el asa está más adelante porque arroja una sombra sobre el fondo. Y bueno, es una manera de poder entender y representar lo que estamos viendo. Acá tenemos nuevamente una esfera trabajada ya en un sistema digital, pero nuevamente lo mismo. Lo que me interesa acá son los conceptos o los nombres de lo que están puestos acá. Zona iluminada, zona en penumbra, zona en sombra propia y zona en sombra proyectada o arrojada. Esto del reflejo es porque es una superficie brillante, nada más. Pero nosotros esto por ahora no lo vamos a tener en cuenta. Estas cosas sí vamos a hablar de esto. Zona en penumbra, sombra propia, zona proyectada o sombra arrojada. Ven que la sombra arrojada es más oscura que la sombra propia, ¿verdad? Para poder dar la sensación de piso, que es lo que queremos nosotros mostrar acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a otro capítulo donde sobre la base de los ejercicios que ustedes tenían para hacer, las distintas perspectivas de volúmenes aislados que yo les pedí, vamos a ver cómo se resuelven las tres primeras y nada más, porque es bastante confuso, es bastante nuevo o totalmente nuevo y implica de cierta complejidad y de dificultad de entender. En la medida que ustedes después se animen a seguir avanzando solitos, vamos bien. Yo voy a tratar, la vez que viene, disculpen, voy a tratar la vez que viene de explicarles algunos más, sobre todo cuando hay un volumen arriba de otro, un volumen por delante de otro. Hoy vamos a empezar con los tres primeros, los tres más simples.
No vamos a dar hueco por ahora porque tiene su dificultad, lo vamos a ver, pero les voy a ir subiendo más de estos videitos y no esperando a la próxima clase, ¿sí? Así que yo les recomendaría que no se atrasen en esto, que vayan siguiendo todos estos juegos de videos, para, bueno, poder entender mejor las cosas. Corto por acá y arrancamos con el próximo capítulo. Hola, bueno, acá estamos, no me fui muy lejos, con la segunda parte. Y bueno, vamos a tratar de entender esto con este primer volumen. No es tan difícil, digo, hay que escuchar y estar atentos y bueno, abiertos a ver de qué se trata esto. Perdón. Así ganamos un poquito más de espacio. Bueno, tenemos acá el prisma, el primer elemento, o sea, la representación, el dibujo de un prisma, al cual le vamos a hallar las sombras que arrojan el piso. Vamos a suponer, porque es un dato, que este objeto está apoyado en el plano horizontal. Cuando hay algunas cosas a tener en cuenta para el trazado de sombras, ¿sí? Estas son las siguientes cosas. Lo primero, que vamos a trabajar con una fuente de iluminación natural, con el sol, ¿sí? Las sombras, esto es un inicio de un tema, ¿verdad? Es como quien aprende inglés al principio, que primero aprende los colores, los números, algunas palabras sueltas y después va armando frases y después se arma un texto. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? El trazado de sombras, hay diferentes etapas. Nosotros vamos a empezar, por supuesto, con lo más básico y dentro de lo más básico está que vamos a comenzar a trabajar con una fuente de iluminación natural, que es el sol. Se puede hacer sombras con bombitas, se pueden hacer sombras con tubos de iluminación, se pueden hacer con cielos rasos iluminados, o sea, todos van a dar distintos resultados. Nosotros vamos a trabajar este año con una fuente de iluminación que es el sol. La segunda cosa son estos elementos que son los rayos, que nosotros se consideran, porque como toda teoría, la teoría de la iluminación, tiene determinados supuestos que los considera como verdades, digamos, y uno de ellos es que, dada la distancia a la que está la fuente de iluminación, que es el sol, del objeto que está en la Tierra, los rayos que provienen desde el sol son rayos paralelos. O sea que, por eso están dibujadas todas estas rayas amarillas iguales, ¿verdad? El sol, siempre de donde esté, va a dar iluminación con rayos paralelos. Otro elemento a tener en cuenta es este rayo que viene del sol, viene siempre de arriba del objeto. O sea que la azotea siempre está iluminada, ¿sí? Porque tomamos, para empezar a trabajar, un rayo, como está indicado acá en rojo, de iluminación que viene desde arriba y a 45 grados con respecto a la horizontal del piso, ¿sí? La Tierra es redonda, pero vamos a tomar que el plano del piso es un plano horizontal. Si nosotros caminamos por el piso, no caminamos sobre una superficie redonda, dada la distancia a la que está, dada la curvatura, digamos. Entonces es una superficie plana. O sea que la proyección en el plano horizontal es una superficie horizontal. Rayo a 45 y superficie horizontal. En función de este sol que tenemos acá, nuestro volumen va a tener caras en luz, que son estas dos, la de arriba, la de este costado y la de atrás, y caras en sombra, que es la del otro costado, opuesta a la de la luz, la frontal de acá y la de abajo. Esas caras están en sombra. Y estas otras están en luz. O sea, son 3 caras en sombra y 3 caras en luz. Vamos a poner que nos había faltado. Ahí está.
3 caras en sombra, las vistas son las que tienen la letra en negro, y 3 caras ocultas que no se ven, pero que también están en sombra. A ver, ¿qué es lo que hay que tener así clarísimo siempre? La sombra de quién y en dónde estoy hallando. O sea, la sombra de una arista, de qué arista y en qué plano, en el piso. ¿Por qué? Porque imaginemos que nuestra sombra es una mancha completa y caprichosa. Pensemos en nosotros mismos y cómo la sombra nos sigue por todos lados. Y si yo estoy parada al lado de una pared, bueno, pues bien, la sombra mía va a arrancar por el piso y va a trepar por la pared. Y si esa pared no es muy alta y es un murito, va a trepar por el murito, seguir por arriba del murito, bajar de vuelta y seguir para atrás. O sea, hasta que no se terminó completa la silueta, la sombra no desaparece. ¿Sí? Entonces, 2 cosas tengo que tener en claro cuando voy a hacer el trazado de sombras. La sombra de quién y en dónde, de qué prisma y en qué piso. Si es un prisma que está arriba de otro, bueno, primero hago del prisma en el piso, del prisma arriba del otro en el piso. Bueno, y todo eso lo tengo que tener clarísimo, si no, nos vamos a entreverar. Sombra de quién y en dónde, entonces, es lo que vamos a hacer. Y vamos a determinar ahora lo que se llama separatriz, que es esta línea, es una poligonal cerrada, se llama poligonal porque está en distintos planos, como la ven acá, es como una Z, es una poligonal cerrada que se conforma por aristas que separan caras en luz de caras en sombra. Lo vemos acá. Cara en luz, si le podemos poner un elemento acá. ¿Verdad? Cara en luz. Cara en sombra, la de al lado. Acá tenemos la lista que nos separa cara en luz de cara en sombra. Nos vamos para acá arriba. La tapa en luz, frente en sombra, la poligonal sigue por acá. Por la arista que separa cara en luz de cara en sombra. Por acá no sigue, ¿verdad? No sigue ¿por qué? Porque esta cara está en sombra y esta otra está en sombra. Seguimos por acá, es una poligonal cerrada y continua. Seguimos por acá. ¿Por qué por acá? Porque esta tapa está en luz y la de atrás estaba en sombra. Por lo tanto, esta arista separa la tapa de esta del costado. ¿Para dónde vamos? ¿Para acá o para acá? Vamos para acá abajo porque tenemos la de atrás en luz y este costado en sombra. En cambio, si fuera esta, sería tapa en luz y atrás en luz. Por lo tanto, no. Seguimos por acá, ¿verdad? Separando esta en luz de esta en sombra. Seguimos por el piso porque tenemos esa en luz y el piso en sombra. Cuando llegamos acá, ¿qué hacemos? ¿Vamos para acá o vamos para acá? No, vamos para acá porque el piso está en sombra y esta cara está en luz. Repasamos un poquito. La línea fucsia es una poligonal cerrada que se construye por aristas que van separando caras en luz de caras en sombra. Primero entonces, sombra de quién y en dónde. Sombra a partir de una fuente de iluminación natural, rayos todos paralelos. Estos rayos me determinan qué caras están en luz y qué caras están en sombra, que es bastante intuitivo, y a partir de la determinación de las caras en luz y en caras sombra, voy construyendo mi separatriz, determinando cómo voy, de quién voy a hacer las sombras. No voy a hacer las sombras de cualquier arista porque no me sirven a veces para nada. Después vamos a ver que en algunos casos es necesario hacerlas, pero no para determinar esa mancha de sombra que es la que vamos a tener que hacer. Vamos a sacar esto que nos va a molestar. Vamos a trabajar entonces con un rayo a 45 grados. Voy a hacer una cosa, denme un segundito. Vamos a sacar todo esto. Ahí está. Vamos a trabajar con un rayo a 45 grados y vamos a hacer como estamos haciendo. ¿Qué dijimos al principio? Que vamos a hacer las sombras de este volumen, que este volumen está apoyado en el piso.
Entonces, vamos a ver si agarramos un papelito cualquiera, acá. Y si ustedes, no sé si me ven acá, ven mi dedo, la sombra del dedo en el papel. No sé si se ve. Bueno, espero que sí. ¿Ven que si yo pego el dedo, la sombra del dedo parte del papel? Parte del dedo en el papel. Si lo separo, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando un objeto, un elemento está en un plano, la sombra de ese elemento en ese plano es el mismo elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Que 1 es igual a sombra de 1. Acá está. 1 es su propia sombra. ¿Quién vamos a hacer? Ahora, la sombra de 2. Para eso vamos a bajar 2 hasta el plano donde estoy haciendo las sombras, que es el plano horizontal, el plano donde está apoyado este volumen, y le vamos a trazar el rayo 45 por 2. O sea que por acá, rayo 45, horizontal por acá, ¿verdad? Lo teníamos acá al lado. No olvidemos esto. Vamos a volverlo a poner acá para tenerlo presente. Rayo 45 por 2, horizontal por 2. Y ahí obtenemos la sombra del punto 2. ¿Por quién seguimos? Por 3, que era otro de los vértices de la poligonal. Lo mismo, proyectamos hasta el piso, donde estoy haciendo las sombras, horizontal y 45. Y ahí obtenemos la sombra de 3. Vamos a hacer la sombra de 4. Lo bajo hasta el piso, donde estoy haciendo las sombras, horizontal y 45 grados por 4. Seguimos para 5 y para 6. 5 y 6, al igual que 1, están apoyados en el mismo plano donde estoy haciendo las sombras. Por lo tanto, tanto 5 como 6 son su propia sombra. ¿Cómo hacemos la sombra de este volumen? Muy bien, vamos a unir sombra de 1 con sombra de 2, con sombra de 3, con sombra de 4, con sombra de 5 y vamos a colorear la cara que está en sombra propia. Ahí lo vemos. Esta es la sombra que nos arroja este volumen sobre el plano horizontal. Así que retiramos esto. Y acá está terminado el ejercicio, ¿verdad? La poligonal no tienen por qué repasarla en colores si les sirve bien. Este es un ejercicio de práctica, ¿verdad? Para entender los conceptos. O sea que lo que a ustedes les sirva más para que esto quede lo más claro posible es lo que hagan. Bien prolijo, bien expresado, no se pueden perder los sombreados, no se pueden perder los trazados, o sea que bien finito todo lo que son auxiliares, pero tienen que quedar, y un sombreado prolijo y un sombreado prolijito para que no se pierdan las cosas. Lo que habíamos dicho de antemano, ¿se acuerdan? Sombra propia, más que es esta cara, más clara que sombra arrojada. No vamos a trabajar penumbra por ahora, ¿sí? Después veremos más adelante. Y por ahí entonces estaría terminado nuestro volumen 1. Vamos a cerrar acá y vamos a pasar a el volumen 2. Ustedes lo tenían acá, una prisma rampita. Muy bien, conceptualmente lo mismo. Vamos a determinar caras en luz y caras en sombra. Nuestro rayo es el mismo. Vamos a trabajar con un rayo 45 grados que viene desde el sol y la proyección en el piso de ese rayo, un rayo horizontal. Y así vamos a determinar las caras en luz y caras en sombra, ¿verdad? Esta cara está en luz, esta que está en contra está en sombra, esta que está en contra está en sombra, la de abajo está en sombra y en luz. Nuevamente esta rampa está apoyada en el plano horizontal y nosotros vamos a hacer las sombras ¿de quién? De la rampa en el plano horizontal. ¿De quién y en dónde? De la rampa en el plano horizontal. Y así con cada uno de sus vértices.
Bueno, de esta manera vamos a determinar la separatriz, la poligonal cerrada, que se construye por aristas que separan caras en luz de caras en sombra. ¿Verdad? Estoy cara en luz, cara en sombra. ¿Por dónde sigo? Por esto. Cara en luz, cara en sombra. Seguimos. Estoy acá, en la de atrás, ¿verdad? Cara en luz, cara en sombra. Es esta de acá. Seguimos cara en sombra y cara en luz para la que va de 5 a 1. O sea que siempre tengo mi prisma, mi perspectiva isométrica y voy construyendo la poligonal después de que sé dónde está el sol, porque ojo que el sol podría estar de este otro lado y los rayos ir para allá. Entonces cambiaría todo. Nosotros vamos a trabajar con esto, con un rayo desde la izquierda y un sol, perdón, desde la izquierda, ¿sí? Ahí está nuestro solcito. De la izquierda, el rayo a 45 y una proyección en el plano horizontal del rayo horizontal. Muy bien, una vez que tenemos la separatriz, vamos a empezar a hacer las sombras de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente 1. Hay que hacer la sombra de todos esos puntos, igualmente en el prisma, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el prisma, vamos a hacer acá. La sombra de cada uno de esos puntos. 1 está en el plano horizontal, ya lo deberían saber. Por lo tanto, 1 es su propia sombra. Voy a sacar esto de acá para que no los moleste. 1 es la misma sombra. ¿Por qué? Porque está apoyado en el piso. El dedo en la pared, ¿verdad? Está el dedo apoyado, la sombra del dedo parte del propio dedo. ¿Sí? La sombra de un punto que está en un plano en ese plano es el mismo punto. Por lo tanto, 1 es su propia sombra. Vamos a hacer la sombra de 2. Proyectamos al piso donde estoy haciendo la sombra horizontal y 45. Lo vamos a ver acá. Ahí tenemos la sombra del punto 2. Horizontal y donde se corta con el rayo 45 tengo la sombra del punto. Vamos a 3. Proyectamos al piso horizontal y 45. Lo vemos acá. Ahí tenemos la sombra de 3. Nuevamente 4 y 5 son su propia sombra, porque están en el plano donde estoy haciendo las sombras. Por lo tanto, sombra de 4 y sombra de 5 son la misma sombra. Esto es importante, no ahora, pero sí un poquitito más adelante, porque cuando yo tenga un volumen que esté apoyado arriba de otro, que hay varios de los ejercicios que estaban por acá que tenían eso, bueno, yo quiero hallar la sombra del volumen que está arriba, en el piso, lo voy a tener que proyectar hasta el piso. Lo proyecto hasta el piso, encuentro el pie, el apoyo en el piso, y ahí voy a hacer las sombras. Por lo tanto, en ese caso, la sombra de 4 y la de 5 no van a ser su propia sombra, sino que los voy a tener que bajar hasta el piso. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, una vez que tenemos la sombra de 1, la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5, las vamos a unir y ahí tenemos el resultado de nuestras sombras, ¿verdad? La sombra esta, que la vamos a hacer bien oscura para que se entienda bien, ¿verdad? Y la cara en sombra propia. Pasos. Tengo mi volumen apoyado en el plano horizontal, voy a hacer la sombra de ese volumen en el plano horizontal, tengo mi rayo a 45 grados y su proyección horizontal. Lo primero que tengo que hacer es determinar la separatriz. La separatriz es aquella poligonal cerrada determinada por aristas del volumen que van separando caras en luz de caras en sombra. Es como una Z continua. No levanto el lápiz nunca, ¿verdad? Yo arranqué en 1, vine para acá. Estoy en el punto 2. ¿Para dónde voy? ¿Para allá o para allá? Sin levantar el lápiz. Bueno, no, para acá no, porque es sombra, sombra. Entonces vengo para acá, porque es luz con sombra. Llegué acá. ¿Para dónde voy? ¿Para acá o para abajo? Para acá no, porque es luz con luz. Entonces voy para abajo. Y así voy determinando esa poligonal hasta que empezó en un punto y terminó en el mismo punto. Es una Z, ¿sí? Poligonal cerrada. Bueno, vamos a pasar a apagar este volumen 2.
Y vamos a empezar con el volumen 3. Que quizás sea un poquito más sencillo. Capaz que sí, capaz que no. Upa. Muy bien. Tenemos problemas. Bueno, nuestra pirámide, volumen 3. Determinamos también la separatriz, ¿verdad? Esa poligonal cerrada, determinada por la separación de caras en luz y caras en sombra. Vamos a ver los rayos. El punto 1 es su propia sombra. La sombra de 2, proyecto 2 hasta el centro de la base. Horizontal por acá hay 45, obtenemos la sombra de 2. La sombra de 3 y la sombra de 4 son su propia sombra. O sea que cuando vamos a hacer el trazado, vamos a unir todo, sombra de 1 con sombra de 2, sombra de 2 con sombra de 3, y ahí tenemos entonces el resultado completo de la sombra. Esta cara de la pirámide está en sombra, esta está en luz. Esto puede variar un poquito si ustedes le hicieron más baja la pirámide, puede ser que les dé diferente, no se preocupen demasiado. Por eso. Así que, perdón. Quise cerrar esto y se me cerró todo. Vamos a prender el volumen 1, el volumen 2, ¿verdad? Y acá tenemos entonces, esto lo vamos a correr para acá y lo vamos a correr para acá. Tenemos el resultado de los 3 primeros y por acá vamos a dejar el trazado de sombras. Si se animan al hueco, que les va a dar una cosa así. Bueno, muy bien, se pueden animar. Acá lo que tenemos es un prisma común. Si corremos esto, un prisma común con un agujero, de eso se trata. Bueno, ese prisma arroja una sombra que es igualita a la del primer caso. ¿Ah? Esa la pueden hacer solo. ¿Qué pasa? Se va a colar la luz, ¿verdad? Porque nuestro solcito, muy malintencionado él, que viene de acá atrás, lo que hace es colarse por adentro del agujero para generar esto que está acá. Podríamos ir haciendo esta silueta de la sombra del prisma para después ver la semana que viene cómo hacemos esa luz que se cuela tanto al piso como a las paredes del prisma. Y bueno, después tenemos que seguir con estos dos que tienen sus particularidades también y lo vamos a seguir en el próximo videíto. En cuanto al otro ejercicio, las otras figuras que tenían que hacer, en algún caso ustedes tienen prismas de este tipo uno al lado del otro. Bueno, pueden ir adelantando en los trazados eso, ¿sí? Pueden ir adelantando porque, vamos a apagar esto para que no confunda. Puede ir adelantando en hacer, porque ustedes tienen un prisma así, lo que va a pasar, y tienen otro por acá al lado. Bueno, muy bien, lo que va a pasar es que la sombra de este va a trepar por arriba del otro, que es lo que vamos a aprender cómo se hace. Pero, en principio igual, podrían hacer las sombras de cada uno de esos prismas por separado, sin necesidad de hacer cómo se trepa, ¿sí? Bueno. Estoy a las órdenes. En cuanto a los mensajes, prefiero que los hagan como comentarios del mismo ejercicio, así todos los compañeros los ven. Si ustedes me mandan mensajes individuales, además de que para mí es un esfuerzo muy grande a veces repetir varias veces la misma respuesta, esa respuesta le sirve solo al que me la manda. Entonces, en esto de los trabajos a distancia y los trabajos virtuales, está muy bien participar de los foros o hacer comentarios a continuación de las propuestas. Entonces, ustedes tienen una propuesta que se llama trazado de sombras y ustedes la van comentando
hasta en algún grupo me pasó que alguno de ustedes le contesta a otro compañero, entonces se arma una discusión muy interesante, muy rica, y que es la manera de trabajar en esto de distancia. Entonces estaría bueno que lo pudieran hacer para, para ayudar a otros compañeros también y para ayudarme a mí ni a hablar. Bueno, chiquilines, que sigan muy bien ustedes, que sigan las cosas bien para ustedes y para sus familias. Y ya les cuento que esos que nos vienen ahí abajo de los huecos, lo vamos a ir viendo intercalándolos con la hoja 2, ¿sí? Porque para no hacer todo hueco, 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 capaz que nos pasamos a un prisma sobre otro, un prisma delante de otro, y la pirámide cuando trepa por la pared, que está muy sencilla, y la tenemos en la próxima hoja. Entonces, no va a ser tan así como tan lineal del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Bueno, nos vemos prontito. Chau, chau.